El ejercicio número 6 dice que un cuerpo es lanzado horizontalmente de lo alto de una plataforma de 180 metros de altura con relación al suelo, con una velocidad inicial de 40 metros por segundo. Entonces, dice lanzado horizontalmente. Entonces, ahí tenemos ese lanzamiento horizontal. Me da una característica fundamental, que el ángulo siempre va a ser cero. ¿Sí? Cuando el lanzamiento es horizontal, entonces el ángulo de tiro va a ser cero. Eso es fundamental. Entonces ese es el concepto básico cuando hacemos un lanzamiento ya horizontal. Entonces el ángulo es cero. Es como muestra acá. Viene al ras, ¿sí?, de la superficie y cae. ¿Sí? Como no tiene entonces una inclinación para arriba, entonces el ángulo se toma equivalente a cero. Y como tenemos una elevación, esa sería mi altura inicial, y cuando llega al suelo sería mi altura final. ¿Y qué pide el ejercicio? El tiempo empleado para alcanzar el suelo. ¿Sí? Entonces cuando hablamos del suelo, en este caso estamos hablando de la elevación, ¿verdad? El valor de la elevación, que sería entonces 180 en este caso. Y como hablamos de elevación, estamos hablando de I. Entonces tendríamos que usar la fórmula de I. ¿Y cuál es la fórmula de I? Es equivalente entonces a I es igual a I sub 0 más velocidad inicial por el tiempo por la expresión, entonces en este caso seno del ángulo. Se toma ángulo porque es horizontal, ¿sí? Se sabe ya por consecuencia que sería ángulo cero. Entonces supongo ya que me da el ángulo, por eso estoy tomando la fórmula de la ecuación 2. ¿Y por qué estoy tomando positivo? Porque ya el cuerpo ya está cayendo. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Al suelo. Que el suelo entonces, porque va ganando espacio. Acá cae 0, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 180. Eso va a ser equivalente a 180. ¿De dónde se lanzó originalmente? Es 0. La velocidad inicial es 40, el tiempo desconocemos y el seno del ángulo sí es 0. Entonces va a ser seno de 0 grados más un medio, la gravedad sabemos que va de 10 y tiempo al cuadrado. Muy bien, entonces 180 es igual a chau, y seno de 0 nos va a dar 0 y todo número multiplicado por 0, chau. Entonces, y acá nos da esta multiplicación 5 tiempo al cuadrado. Entonces, al despejar esta expresión, me quedaría entonces 180 dividido 5 es igual a tiempo cuadrado. Al simplificar esto me daría 36, y yo quisiera hallar solamente ya el tiempo, no tiempo cuadrado, entonces me queda que es de 6 segundos. Y ahí tengo entonces resuelto la primera parte. ¿Qué me pide el tiempo? Ahora, la segunda parte me pide entonces sus coordenadas a los 3 segundos. Entonces en la parte B pide coordenadas, ¿se acuerdan que es X e Y? Pero me tiene que dar el tiempo. El tiempo es a los 3 segundos. Entonces, como me pedía X, tenemos que usar la fórmula de X. Entonces, la fórmula X es X sub 0 más velocidad inicial por el tiempo por coseno del ángulo. Si reemplazo directamente X, ¿sí? X inicial es 0 aquí y X final sería eso, que no sabemos dónde sería. Entonces, X inicial va a ser 0, más nuestra velocidad inicial es 40. El tiempo tenemos como dato en el pedido y el coseno es del ángulo 0. Entonces, aquí esto chau y multiplicamos esta expresión. Coseno de 0 va a ser 1, entonces esto va a ser X equivalente a 120 metros. Ya tenemos X, vamos con Y, que era la fórmula que teníamos ahí. Y es Y sub 0 más velocidad inicial por tiempo por seno del ángulo más un medio la gravedad tiempo al cuadrado. Entonces, esto ahora mismo no sabemos, entonces es desconocido a dónde queremos llegar a los 3 segundos. ¿Sí? Porque a los 6 segundos llega a 180, pero a los 3 no sabemos, entonces es desconocido. La altura inicial sí es 0, más la velocidad inicial es 40, el tiempo es de 3 y el seno de 0 grados, más un medio por 10 por el tiempo, en este caso es 3 al cuadrado. Dijimos ya que todo seno de 0 va a dar 0, todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. Y entonces
me queda solamente resolver esta expresión, que sería 5 por 9, y 5 por 9 me daría 45 metros. Entonces el segundo pedido me dice que para X está a una distancia de 120 metros y en la altura Y está a una altura de 45 metros para Y. Entonces Y es igual a 45 metros. Y ahí tenemos entonces hasta el segundo pedido. En la parte C pide la velocidad a los 2 segundos. La fórmula de velocidad es esta. Velocidad es igual a velocidad del componente x al cuadrado o velocidad del componente y al cuadrado. ¿En qué tiempo? A los 2 segundos. Entonces, vemos luego la fórmula de x. De x es igual a, la primera ecuación es velocidad inicial de x y la segunda ecuación es velocidad inicial por coseno del ángulo. Descartamos esto porque cuando me da ángulo, entonces supongo ya automáticamente que ese sería el valor. Entonces Vx es igual a velocidad inicial que es 40 por coseno del ángulo, que en este caso sería 0. Entonces la velocidad de x es otra vez 40 metros por segundo. Ahora voy con la velocidad de y. La velocidad de y es igual a velocidad inicial de y menos gravedad por tiempo. Es igual a velocidad inicial por seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Pero como me dio ángulo, entonces descarto esta situación y calculo con aquello. Velocidad inicial es 40, seno de 0, ¿sí? Menos, en este caso no es menos, es más, porque el cuerpo es, ¿sí?, en caída libre, ¿sí? Entonces más, entonces ahí tenemos que es 10 y el tiempo es de 2 segundos. Entonces automáticamente sabemos que todo número multiplicado por la función seno de 0 me va a dar 0. Entonces la velocidad de y es igual entonces a, 10 por 2, que sería 20 metros por segundo. Y ahí tengo entonces para hallar la velocidad. Entonces la velocidad sería entonces el componente de x, ¿sí?, al cuadrado más velocidad del componente y al cuadrado. Componente de x me dio 40 al cuadrado y el componente y me dio 20 al cuadrado. Entonces puedo resolver esto y me daría entonces automáticamente así 1600, 400 raíz de 2000. Y la raíz de 2000 nos da un valor de 44,72 metros por segundo. Entonces, eso es la velocidad. Esa es la parte C. Entonces, sí, posiblemente nos va a quedar espacio para hacer la parte D. Y la parte D nos pide entonces el alcance. ¿Sí? El alcance, que es la letra X. ¿Sí? X es igual. Entonces siempre cuando nos da ángulo, entonces usamos la segunda fórmula. Que es x sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo por el coseno del ángulo. Ahora, ¿cómo si no tenemos tiempo? Sí teníamos tiempo porque en el primer pedido hacía referencia cuál es el tiempo que llega al suelo. Y era de 6 segundos, entonces tenemos todo. X no sabemos, x sub 0 es 0, lugar de referencia, más la velocidad inicial de 40, y cuando llegó al suelo era 6, ¿sí? Teníamos este tiempo en el primer pedido. Cuando llega al suelo, y era 6 por coseno de 0. Entonces x es igual, chau, y multiplicamos entonces esta expresión. Y nos daría entonces 240 metros. Quiere decir que está movilizado 240 metros donde cayó el cuerpo. Entonces se lanzó acá y cayó entonces a 240 metros de la elevación. Y ahí terminó el ejercicio número 6.